Hola, muy buenas. Bienvenidos a todos a este discipulado cristiano en el que juntos, a lo largo de una serie de lecciones, vamos a ir pudiendo conocer un poquito más a Jesús. Mi nombre es Sergio Belmonte y soy quien nos va a acompañar a lo largo de todo este proceso. Para comenzar, diremos que el discipulado está dividido en una serie de lecciones. Cada lección está dividida a su vez en distintos temas. Los primeros 6 temas son los que estamos viendo en pantalla y nos van a servir para definir un poquito más a Jesús, ya que Jesús es el centro de nuestra fe y como buenos cristianos tenemos la responsabilidad de conocerle un poquito más. En este primer tema vamos a hablar de Jesús como el autor de la vida y os animo a que me acompañéis. Lo primero que vamos a ver es que Jesús es el autor de la vida. Seguro que estamos de acuerdo en que casi todo el mundo ha oído hablar de Jesús. La gente tiene distintas opiniones de él. Hay quien opina que Jesús es un hombre sabio de la antigüedad, con unos conocimientos adelantados a su época. Hay quien opina que Jesús era un idealista, que luchaba a favor de los pobres, oprimidos por Roma, Israel. Pero también hay quien opina que Jesús era un profeta enviado por Dios para hablar al pueblo, o un farsante que buscaba tener sus propios seguidores, quizá incluso un extraterrestre por las cosas que él hacía. Y otros piensan que Jesús es el Hijo de Dios, Cristo, y el Salvador de aquellos que creen. Ahora bien, yo os lanzo una pregunta. ¿Quién opinas tú que era Jesús? Realmente, si echamos un vistazo a la pantalla, podemos ver que Jesús es casi todo lo que hay aquí. Jesús era un hombre sabio, por supuesto. Él conocía de la agricultura, de ahí que pudiese hablar a sus seguidores y a la gente que le veía, podía darles parábolas del campo, la semilla, la parábola del sembrador. También era un idealista que se posicionaba a favor de aquellos que sufrían, los pobres, los enfermos, los marginados. También vemos que era un profeta, porque seguía el patrón de los profetas cuando advertía al pueblo de su estado, de su necesidad de arrepentimiento y de las promesas de Dios. Vemos también que Jesús buscaba que la gente le seguía, no por orgullo personal, sino porque Él es el camino, la verdad y la vida, y quería que sus seguidores se salvasen. Y vemos también que Jesús anuncia claramente que su reino no es de este mundo. Obviamente, no es un extraterrestre como lo vemos en los términos del cine, pero sí entendemos que su reino es de otro mundo por cuanto no es terrenal. Y por supuesto los creyentes estamos convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el unigénito de Dios y por supuesto el Salvador de aquellos que creemos en él. Comenzamos con un texto que podemos encontrar en Juan capítulo 1 versículos del 1 al 3 en el que dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí hemos visto resaltadas un término que es verbo, que del lenguaje original de ese griego se traduce como una palabra logos. Y logos viene a ser una personificación de la deidad. Entonces, para entender un poquito más de quién es este verbo del que está hablando, porque nos da una serie de características, vamos a irnos al versículo 14, donde dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora bien, a la luz de este versículo, nos puede surgir una pregunta. ¿Quién es entonces ese verbo que a la vez era Dios, y que a la vez es el único Hijo de Dios, y que a la vez habitó entre nosotros los humanos? Si seguimos la lógica de las Escrituras, vemos que el término verbo era sustituido por logos, y a su vez es la personificación de la deidad, en realidad es Jesús.
De manera que podemos traducir ese texto como en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Podemos ver una serie de características de Jesús que le definen como autor de la vida. Dice que en el principio era Jesús, es decir, antes de todas las cosas Jesús ya era. Antes de que el tiempo existiese ya existía Jesús. Hablamos de su preexistencia. Dice la palabra que la sabiduría estaba viendo cómo Dios creaba todas las cosas. Podemos decir que la primera cosa creada fue la sabiduría, ¿no? Pues antes incluso de la sabiduría era Jesús. Y nos dice que Jesús era con Dios, estaba juntamente con Él, pero a la vez nos dice que Jesús era Dios. Aquí estamos viendo ya, por un lado, su divinidad y por otro lado, trazas de la Trinidad, ¿no? Distintas personas, un mismo Dios, ¿verdad? Pero estamos viendo que también todas las cosas por Él fueron hechas. Estamos viendo que Él es el Creador. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el Creador del universo y Él es quien sustenta todas las cosas. Vemos, por tanto, que si Él es el autor de la vida, necesitamos un camino para llegar a esa vida. Si ponemos nuestro foco de atención en el hombre, podemos ver una serie de características en él. Por un lado vemos que él es curioso, inteligente, es un ser finito y es un ser social. Por supuesto hay más cosas que definen al hombre, pero me he querido centrar en estas 4. Si hablamos que el hombre es un ser curioso, vemos que el hombre siempre está originándose preguntas, ¿no? ¿Cómo se origina la vida? ¿Esto cómo se forma? ¿Por qué funciona esto? ¿Esto por qué es así? Lo vemos ya en los pequeños. Entre 3 y 5 años los niños se caracterizan porque no paran de hacer preguntas. Y a sus padres es como la etapa del por qué. ¿Y esto por qué, papá? ¿Y esto por qué? Siempre estamos haciéndonos preguntas, ¿no? Tenemos esa curiosidad de saber por qué son las cosas y cómo funcionan. El hecho de ser inteligentes nos lleva a tratar de explicar esas preguntas usando nuestra propia mente, nuestro propio intelecto, así como las evidencias del entorno, ¿no? Obviamente, cuando una persona ve ceniza en el suelo, sabe que ahí ha habido un fuego anteriormente. También el hecho de ser un ser finito nos empuja a encontrar respuestas rápidas. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo se acaba. Y antes de morir necesitamos responder esas preguntas que nos originan inquietud, a veces incluso ansiedad. El hecho de que seamos un ser social nos lleva a apoyarnos en el conocimiento acumulado y las aportaciones de aquellos que están entre nosotros. Nos relacionamos con los demás y buscamos juntos, con aquellos que nos precedieron, las respuestas a esas preguntas que siempre nos hemos hecho. Ahora bien, el problema de todo esto es que ¿dónde está Dios en nuestra manera de responder a estas preguntas? Cuando dejamos de lado a Dios, surgen una serie de inconvenientes. Las preguntas están ahí, pero tratamos de darle respuesta de forma equivocada. Centrándonos en el origen del universo, en el origen de la vida, en cómo es la vida del hombre y en el futuro que le espera al hombre, el hombre ha dado con una serie de teorías que los cristianos debemos conocer porque refutan nuestra fe y tenemos el deber de defender nuestra fe. Para explicar el origen del universo, entre otras, tenemos el Big Bang, el Big Crunch, el universo oscilante. El Big Bang dice que de una explosión cósmica surgen todas las cosas, todos los planetas, las estrellas, y todo lo que existe surge de una explosión cósmica. Una explosión es algo caótico. Sin embargo, el orden que se observa en el universo, la precisión, es tremenda. ¿Cómo puede surgir algo tan armonioso y perfecto? Una explosión desordenada. Si el Sol se acercase a nuestro planeta unos metros, moriríamos achicharrados. Si la Luna se acercase un poco a nuestro planeta, las mareas serían tan grandes y los tsunamis serían tan tremendos que viviríamos totalmente atormentados. Vemos que no es así. Todo está puesto en su orden, a su distancia correcta,
para que las cosas estén como precisamente deben estar. El Big Crunch habla de lo contrario, un universo que se retrae hasta que llegue a un punto en el que desaparezca. Y un universo oscilante es precisamente la unión de ambas cosas. Un universo que se estira y cuando llega a su tope regresa a su centro. Y así constantemente, marcando eras de la historia. Eso es lo que el hombre hasta el día de hoy ha definido como hipótesis del origen del universo. En cuanto a la vida del hombre, hablan del evolucionismo. Todo se forma en un caldo de cultivo, una especie de bañera en la que hay sustancias como proteínas, lípidos, aminoácidos, minerales y otro tipo de sustancias que al verse sometidas a una energía comienzan a unirse y empiezan a formar organismos unicelulares al principio, que poco a poco se van asociando para formar organismos multicelulares, organismos más complejos, organismos que salen del agua y empiezan a vivir en el campo. Es decir, el origen de la vida es algo muy simple y de ese simplismo comienzan a surgir formas de vida más complejas. Dicen que nosotros los humanos venimos del mono, o que en nuestro cerebro hay partes reptilianas por compartir antecedentes con los reptiles. Sin embargo, el hecho de que Dios utilice ciertos materiales para dar forma a nuestro cuerpo y que esos materiales sean parecidos a los materiales que utilizó también para los animales, no es indicio suficiente para decir que nosotros compartimos antepasados comunes. También hablamos de la adaptabilidad, de cómo sobreviven aquellas especies que se adaptan al entorno. Las débiles se extinguen, las fuertes y adaptativas se mantienen. Pero surge una pregunta. Si para mí es más adaptativo tener alas, porque me desplazaría mejor, ¿por qué a lo largo de la historia no las he desarrollado? ¿Por qué necesito de un medio de locomoción cuando podría tener mis propias alas? ¿Por qué un árbol no ha desarrollado pies y cuando está plantado junto a las corrientes de aguas y éstas se secan, no es capaz de levantarse de ese lugar y irse a otro? Como vemos, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero también hablan de la transmisión genética como esa esperanza que tiene el hombre. La esperanza del hombre es transmitir sus genes. Pero yo tengo el 100% de mis genes. Pero mis hijos ya no tienen el 100% de mis genes. Tienen el 50%. Y mis nietos tienen el 25%. Y mis bisnietos tienen menos del 25%. Es decir, mis genes se van perdiendo con el paso del tiempo. Desesperanzador, ¿verdad? Si esa es mi esperanza, si ese es mi objetivo, parece que no es un buen objetivo. Como podéis ver, hay lagunas en todas estas cosas. Pero son las explicaciones, son las hipótesis, son las teorías que el hombre intenta utilizar para darse explicación a todas esas preguntas por no contar con Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que dice Dios de todo esto? El origen del universo, Dios lo deja muy claro. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién los creó? Dios. Génesis 1:1. Los cielos, plural. No el cielo y la tierra, los cielos, plural. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El cielo atmosférico que conocemos, el que vemos con nuestros ojos, el estratosférico, es decir, el universo, y el tercer cielo al que Pablo decía haber estado, que es la presencia del Señor, el paraíso. Vemos que el hombre es creado a la imagen de Dios. Vemos que el hombre es creado del polvo de la tierra, de la Adama. Génesis 1:27, Génesis 2:7. El hombre es creado de una forma personal. ¿Por quién? Por Dios. No por fruto del azar, ni de ninguna otra razón. Pero vemos también otra realidad con respecto a nuestro futuro, y es que así como en Adán, todos mueren. 1 Corintios 15, primera parte del versículo 22, todos morimos. El 100% de la humanidad morimos. Salvo Enoc, salvo Elías, que fueron traspuestos. Pero el resto estamos... Esta es nuestra realidad.
Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos una necesidad de vida. Jesús es esa vida. Y dice que así como en Adán todos mueren, sí, pero también en Cristo serán vivificados. Jesús es nuestra esperanza. Dice también la palabra que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es lo que la Biblia dice del origen del universo, del origen del hombre, del problema del hombre y de la solución que Dios ha planteado. ¿A quién vamos a creer? Por supuesto que queremos la vida, sí, pero hay un problema en el camino. El problema tiene que ver con estas tres imágenes que podemos ver ahí. Por un lado, la humanidad está caída en pecado. En Génesis 3, 1, 6 podemos ver cómo Eva es tentada y cómo cae, cómo come del fruto y le da a su marido para que comparta ese fruto con él, y ambos caen en pecado. Pecado que se transmite de generación en generación, pecado que afecta a la totalidad de la persona y que afecta al entorno en el que éste se desenvuelve. Por supuesto, la paga del pecado es la muerte, Romanos 6, 23. Finalmente, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el pecado nos separa de Dios. Este es nuestro problema. Nuestro problema es que somos pecadores. Y lo justo es que muramos por cuanto pecamos y que vivamos separados de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dice la palabra que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ningunas. De forma que no puede haber ningún atisbo de pecado o maldad, ni que esté con él ni que se le acerque. Por eso nosotros no podemos tener esa relación con él por causa de nuestro pecado. En esta imagen se ilustra claramente: Dios es santo, limpio espiritualmente, total y absolutamente limpio. Pero nosotros somos lo contrario. Y entre nosotros hay un muro de separación. De manera que no hay ninguna persona pueda derribar ese muro por méritos propios, ni reconciliarse con Dios por méritos propios. Tampoco eludir la muerte eterna por méritos propios. Y como podemos ver en estos tres puntos, hago énfasis en el méritos propios. Y es que nosotros no podemos de ninguna manera hacer estas cosas, por mucho que nos afanemos. No podemos. Tenemos un problema serio, muy serio. Queremos la vida, pero no podemos llegar a ella. Hay un problema. Sin embargo, la palabra nos dice que Jesús es el que da vida. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo quiere decir que no hay amor que se iguale al de Dios. No lo hay. Quiere decir que Él nos ha creado y nos ha dado forma, de una forma personal. Se ha revelado a nosotros a través de la creación, de una forma especial también a través de las Escrituras, a través de su Hijo, a través del testimonio de su Espíritu Santo. También Dios cuida de nosotros, de nuestros familiares, de aquellos a quienes queremos, incluso de aquellos que son impíos. También cuida de ellos, es misericordioso para con ellos también. También Dios provee para nuestras necesidades. También hizo todo para que fuéramos salvos. Todo. Todo. Diseñó un plan perfecto para que pudiéramos tener esa paz con Él y esa vida eterna que vamos buscando. Pero a la vez nos soporta, es paciente, comprensivo, tolerante, a pesar de nuestro estado, ¿verdad? Y dice que todo aquel está hablando de que las reglas del juego son las mismas para todos. Nos ha dado las mismas oportunidades a todos. Dios ha hablado a todo el mundo. Todos. Pero no obliga a nadie. Dios deja que todos elijamos libremente. Pero Él nos ha dado consejo para que elijamos la vida. Dice, aquí pongo a los cielos y a la tierra por testigo delante de ti. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas tú y tu descendencia, dice.
Él nos expone una realidad. La realidad es así, es dura. La vida o la muerte, la bendición o la maldición. Pero el consejo de Dios es que elijamos la vida, para que nos vaya bien, para que vivamos largos días nosotros mismos y también nuestra descendencia. Lo importante que tenemos que conocer es que en la vida solo hay una decisión trascendental que tomar y sobre esa decisión gira lo demás. Está bien que tengamos proyectos personales, que queramos progresar en nuestro trabajo, en nuestra carrera profesional, que queramos estudiar, que queramos dedicarnos en algo, especializarnos. Está bien, está muy bien. Todos tenemos sueños, todos tenemos ilusiones, todos tenemos anhelos, pero solamente hay una decisión trascendente. He aquí pongo delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición. ¿Qué camino vamos a tomar? Jesús es el autor de la vida. Jesús es conocedor de nuestro problema en el camino. Jesús es el que tiende la mano. Su mano siempre está ahí. Bien, pues hemos llegado hasta el final de esta primera clase. Hemos terminado el primer tema. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente lección. Un abrazo y que Dios os bendiga.